A ver. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. El día de hoy vamos a presentar Ya está. nuestro proyecto de responsabilidad social, el cual consiste en la enseñanza del idioma quechua. Para este proyecto hemos dado uso a lo que son las presentaciones por diapositivas elaboradas por nuestras compañeras, así como Toribio va a ser quien presente la información. Tenemos este interés particular en el quechua porque creemos que por medio de la enseñanza de este idioma conseguirá difundirse más la cultura peruana, así como nuestras tradiciones y defender nuestra identidad. Así que, sin más preámbulo, demos inicio a la presentación del quechua y sus variantes Cusco Collao. Las secciones son las siguientes. Tenemos nuestra introducción, Kayari Simikuna, nuestro propósito, Yuyaikui, y nuestros objetivos, Ruwainin. Nuestro trabajo se divide en las siguientes partes: alfabeto quechua, uso de letras, palabras y acentuación, el uso de sílabas, la oración, la preposición, los sonidos o fonemas en quechua, los nombres personales y los verbos invariables. El quechua es una lengua ancestral hablada por millones de personas en los Andes. Es un elemento fundamental del patrimonio cultural de América del Sur. A lo largo de los siglos, esta lengua ha sido un vehículo de transmisión de conocimientos, historias y tradiciones. Sin embargo, en la actualidad, el quechua enfrenta el riesgo de desaparecer debido a la predominancia de otras lenguas y a la globalización cultural. Reconociendo la importancia cultural y social del proyecto, el quechua Cusco Collao tiene como objetivo principal la preservación y difusión de esta valiosa lengua a través de la enseñanza estructurada y accesible. El propósito principal de nuestro proyecto, el quechua Cusco Collao, es preservar y difundir la lengua quechua en su variante Cusco Collao, mediante la enseñanza estructurada y accesible a un grupo de personas. Este proyecto busca asegurar que el quechua, una lengua ancestral de gran importancia cultural, no se pierda y continúe siendo una parte viva de la identidad andina. Tenemos que impartir conocimientos lingüísticos, proveer a los participantes con las habilidades necesarias para leer y escribir y hablar en quechua Cusco Collao, empezando desde el alfabeto hasta la construcción de oraciones complejas. Promover la identidad cultural, fomentar un sentido de orgullo y pertenencia entre los participantes al conectarlos con sus raíces culturales y lingüísticas. Generar una comunidad de hablantes, crear una red de personas comprometidas con la preservación y promoción del quechua, facilitando el uso del idioma en diferentes contextos sociales y culturales. Utilizar recursos didácticos modernos, emplear herramientas y tecnologías educativas que faciliten el aprendizaje del quechua, haciendo el proceso más interactivo y efectivo. Ahora procederá nuestro compañero Toribio a explicar el alfabeto. Bien, buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor y personas que se van a enlazar para conocer nuestra propuesta de un trabajo que hemos hecho del grupo de estudiantes del primer semestre del segundo año de la Escuela Profesional de Lengua y Literatura. Y nuestro propósito es impartir o hacer de conocimiento a los usuarios hablantes de nuestro idioma ancestral, el manejo del achajala y ciertamente también tratar de compartir nuestros conocimientos básicos en el manejo de la gramática en el quechua. Bien, lo que estamos visualizando es el abecedario castellano y en ella tenemos tres grupos distintivos con diferentes colores. Los que pertenecen al grupo de color negro
son préstamos que el Achajala ha utilizado en hacer una propuesta de abecedario paralelo al castellano y tener una propia escritura. Entonces, también estamos viendo un grupo dorado de letras que son 5, la H, la K, la P, la Q y la T. Y asimismo vemos un grupo de letras de color rojo que no forman parte del Achajala quechua, es decir, las consonantes del castellano, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la J, la O, la B, X y Z no forman parte del Achajala. Siguiente, por favor. Bien, como hemos dicho, en el quechua hay 5 consonantes que hemos visto de color dorado que dan pie a que se creen 10 nuevos consonantes que son básicamente los que distinguen a la variante Cusco-Collao. Nos referimos a las simples, la Q, que en quechua no se pronuncia como Q, sino se dice K. La siguiente, la K, es tan igual como en castellano. La H igual se pronuncia como en castellano. La T, o sea, me refiero a las simples. Y la T se pronuncia como ta y la P como pa. Ahora, las expiradas se agregan a las consonantes libres una H a cada uno y se pronuncian de la siguiente manera, por favor. La primera expirada es K. La Q más H se pronuncia como K. La siguiente como K. La siguiente como cha. La siguiente como ta y pa. Y ahora las glotalizadas son con una pronunciación más fuerte, como con una explosión dentro en la unión de la garganta acá con el glotis. Y pronunciamos de esta manera, por favor. El primero, pronunciamos como K, la segunda K, cha, ta y pa. Como nos damos cuenta, son muy diferentes estas pronunciaciones que seguramente no hemos escuchado cuando hablamos en el castellano, pero son muy, 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 muy especiales, de tal manera que nuestros hablantes de otros grupos quechuas, por ejemplo, quechua central, inclusive el quechua chanca. El quechua chanca solo funciona con 15 consonantes y 3 vocales. Y nosotros, además de las 15, tenemos estas 10 y entonces tenemos 28 componentes de nuestro achajala quechua. La siguiente, por favor. Bien, aquí básicamente ya hemos entrado a lo que es el achajala quechua y vamos a pronunciar cada una de las letras, por favor, a ver si me acompaña. La A se pronuncia como A, la Ch como cha, cha, ya no, ya, cha. La H no tiene, en quechua la H suena como la J y no es como en el castellano muda, entonces se pronuncia ja. La I es libre, I, K. La siguiente, K, K, A, la, ya, ma. La N se pronuncia como na, la ñ como ña, la P como pa. La siguiente es pa, la P apostrofada pa. La Q se pronuncia como K. La siguiente se pronuncia como K. La siguiente, A. La siguiente, Ra. La S se pronuncia como Sa. La T como Ta. La TH como Ta. La T apostrofada como Ta. La U libre. La W como Wa. Y la Y como Ya.
La siguiente, por favor. Bueno, estos sonidos extras que hemos encontrado o que hemos agregado al Achahala nos va a permitir diferenciar las diferentes formas de pronunciar las palabras. Por ejemplo, acá tenemos el grupo de los simples, que voy pronunciando cada una de ellas. Chulla, que significa inquieto. La siguiente, canca, que significa asado. Paca, significa oculto. Ata significa frazada, tanta significa reunión. Las expiradas, en cambio, ya son con una fuerza de ventosidad en la pronunciación. Por ejemplo, empecemos. Chulla, que significa rocío. Canca significa áspero. Paca significa pierna. Pata significa ladera. Y tanta significa harapo. El siguiente grupo son las glotalizadas. El primero se pronuncia chulla, único. Canca, gallo. Paca, blanco. Cata, turbio. Y tanta, pan. Como nos hemos dado cuenta, las palabras solo con la diferencia de la consonante en la aspirada y en la glotalizada pues suenan totalmente diferente y tienen otro significado, ¿no? Cada una de ellas. Por ejemplo, en el primer grupo hemos dicho chulla, inquieto, chulla, rocío y chulla, único. Aparentemente parecieran iguales, pero tienen otro significado muy diferente, ¿no? Y igual en cada uno de las palabras que hemos presentado. La siguiente, por favor. La sílaba. En el quechua, la sílaba está formado por una vocal llamada núcleo, seguida o precedida entre consonantes. No puede estar dos consonantes juntas en una misma sílaba, es decir, no hay sílabas trabadas consonante-consonante. Por lo tanto, fonológicamente el quechua presenta los siguientes tipos de sílabas. Consonante más vocal más consonante. En la palabra punki, por ejemplo, tenemos aquí en la sílaba pun, P como consonante, la U vocal y N, punki, consonante, vocal, consonante. Igualmente en la palabra huáncar y en la palabra yauri. El siguiente grupo de palabras es consonante más vocal. En la palabra maki tenemos consonante vocal, en kiru, en suni, igualmente, ¿no? En el siguiente grupo de palabras es consonante, vocal más consonante. Por ejemplo, en la palabra inti, consonante I, inti, urpi y otkai, ¿no? Y hay otro último grupo de palabras que tienen como sílaba solo la vocal, ¿no? Inicial. En este caso tenemos la palabra atu, la vocal A como sílaba, y la palabra U, o sea, la vocal U en la palabra uju como sílaba, y en la palabra ima, la vocal I como sílaba. La siguiente, por favor. En este grupo vamos a ver cómo trata un quechohablante monolingüe las sílabas propias del castellano. Un quechohablante monolingüe los adecua o adapta a la estructura silábica del quechua. Veamos algunos ejemplos. En el castellano, por ejemplo, libremente leemos tienda, plátano, trompo, tabla, trapo. Pero cuando un quechohablante escucha a un castellano hablante pronunciar estas palabras, él no lo va a repetir como ha escuchado, sino de distinta manera. Y, por ejemplo, a la tienda va a repetir no como tienda, sino como tinta. Plátano como látano, trompo como rumpo, tabla como taula y trapo como rapu. ¿Por qué? Hemos hablado en la página anterior que en el quechua no hay concurrencia de dos consonantes juntas. Por ejemplo, en
En el castellano tenemos, en la palabra plátano, tenemos la concurrencia de dos consonantes, la P y la L, para formar la pla. Y entonces el quechua hablante, como adecua a su estructura silábica en quechua, no dice plátano, sino obvia la P y pronuncia como látano. También hemos dicho que el quechua funciona con tres vocales, solo la A, la I y la U, que están considerados en el achajala. Entonces, cuando el quechua hablante escucha pronunciar plátano en castellano, dice látano y la O lo reemplaza por la U. Igualmente, en el trompo, aquí hay una concurrencia de dos consonantes juntas para formar la sílaba trompo, y el quechua hablante dice rumpu, obvia la letra, la consonante T, y la O lo convierte en la U. Igual en tabla, no existe la B en quechua, más bien solo existe la B dobles, por lo tanto, el quechua hablante no junta como sílaba la B doble L A, sino como parte de la primera sílaba, tau, la. Por lo tanto, se obvia y no hay concurrencia de dos consonantes. En trapo, igualmente, el quechua hablante obvia la T y solo pronuncia la R, A, y la O lo convierte en la U. Y entonces también dijimos que más adelante tenemos un cuadro para demostrar de que en quechua tampoco hay concurrencia vocálica, es decir, no hay diptongos. Y entonces podemos ver en esta palabra tienda, como no existe la E en el achajala quechua, el quechua hablante no considera la unión de dos vocales, tienda, sino simplemente la I, que es propio de su estructura, entonces pronuncia como tinta. Y como la D tampoco existe en el achajala, entonces lo reemplaza por la T, tinta. La siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos el grupo de diptongos a que hemos hecho referencia anteriormente, ¿no? Un quechua hablante, no, en quechua no existe diptongo, no concurren dos vocales en una misma sílaba, vocal, así. Si nos fijamos en estos grupos, donde dice no se escribe, auki, en la palabra auki, hay un diptongo, auki, que significa príncipe. Sin embargo, en la escritura correcta del quechua es auki, utilizando el achajala auki. La A, la W, que es una semivocal, reemplaza a la U y entonces se pronuncia auki. Auki, como si estuviera pronunciando en castellano también auki, ¿no? Príncipe. Igual ocurre en Huaman, en donde decimos no se escribe Huaman, hay un diptongo. Sin embargo, en la escritura correcta, en el achajala, Huaman se escribe con W-A-M-A-N, Huaman, que significa halcón. Entonces, nos estamos dando cuenta, es lo mismo que se repite en todas las demás palabras, que no existen en el quechua, en la escritura quechua, diptongos, la unión de dos vocales. En el caso de Guaira, por ejemplo, Guaira, hemos reemplazado la wow, a ver, pero no está, no está muy, ya, Guaira, está bien. Guaira se escribe con W y no con H y 1 para obviar el diptongo. Igualmente, a ver más abajo, en guagua se escribe W-A y no H-U-A para obviar el diptongo, ¿no? Guagua. Siguiente, por favor. La oración. La estructura de la oración quechua es diferente a la estructura del castellano. En la estructura quechua decimos primero sujeto, objeto y verbo. Y en la estructura castellana, como conocemos,
es sujeto, verbo, objeto, ¿no? Entonces, eso es una diferencia muy marcada en lo que es la estructura de la oración en el quechua. Por ejemplo, vamos a ver aquí en el ejemplo, erque llamakunata michishan. Erque es sujeto, que se refiere a un niño. Llamakunata, llamas, cuna, es un pluralizador, entonces se refiere a las llamas. Michishan es verbo que está pasteando, el niño está pasteando las llamas. En la oración, en la siguiente oración, noca aichata mikuni, yo como carne. Noca, sujeto, aichata, objeto, y mikuni, mikui es verbo, yo como carne. Si nos damos cuenta en la pronunciación, cuando pronunciamos noca, un castellano hablante podría distinguir el sonido como si se estuviera pronunciando con la O, ¿no? No, noca, como si fuera O. Pero yo estoy haciendo un esfuerzo fuerte para pronunciar la U libre. Y entonces la presencia de la consonante K hace que esta U tienda a pronunciarse como una O. Sin embargo, no es una O libre y por lo tanto no es, por eso es que no existe la vocal O en quechua. Noca, estoy haciendo, como les digo, un esfuerzo para pronunciar con la U, pero no se puede por la presencia de la Q y tiende a abrirse y decir noca, noca como la O. Y justamente esto origina la discusión entre los que defienden el trivocalismo y el pentavocalismo, ¿no? Y es un problema interno en el quechua Cusco Collao con nuestros hermanos hablantes cusqueños que promueven el pentavocalismo y el resto de hablantes de las diferentes regiones pronunciamos con la U, o sea, no tenemos ningún problema de hablar el quechua con 3 vocales. Y precisamente esto es el motivo por el cual hay esa discusión, ¿no? De que que defienden el quechua pentavocálico dicen, no, aquí en Noca, por ejemplo, se nota claramente que hay una O, dicen ellos, ¿no? Pero sin embargo no es una O libre que se pueda pronunciar, sino la U que se desea pronunciar no se llega a pronunciar así libremente, sino tendiente a una O que no es libre. Bien, continuando, en la siguiente oración decimos, mamay antata apashan. Mamay es mi mamá, antata, anta es pan, apashan es llevar. Entonces, lo que se quiere decir en castellano es, mi mamá está llevando pan. La siguiente oración es, Waikuna, mis hermanos, chajrapi, en la chacra, yankan, trabajan, ¿no? Mis hermanos trabajan en la chacra. La siguiente, por favor. Bien, en este caso ya pasamos a lo que son los adjetivos. Igualmente hay una diferencia frente al castellano. Dice, el adjetivo es en el quechua, el adjetivo siempre precede al sustantivo, determinando y calificando así. Cuando queremos decir gato, plomo, en quechua decimos oque michi, oque michi. El adjetivo plomo está precediendo al sustantivo michi. Igual ocurre en las demás. Hatun runa, hombre grande. Sumaj mikuna, comida agradable. Comer ente, picaflor verde. Si nosotros pronunciáramos comer ente tal como, o sea, traduciéramos al castellano comer primero ente, diríamos verde, picaflor. Y no hay hay un poco de cacofonía, o sea, no es la pronunciación no es muy pertinente, ¿verdad? Entonces, en quechua sí, comer ente es picaflor verde. Allin hampi, igualmente, ¿no? Medicamento bueno. Tusta warmi, tusta se refiere a personas de estatura mediana. Entonces, tusta warmi quiere decir
mujer pequeña o mediana. Yanamichi, gato negro. Aquí el michi está escrito con SHI y el michi de la primera está escrito con la CHI, michi. Michi, mishi, mishi, michi. Aquí no hay mucha diferencia. Las variantes del centro, por ejemplo, utilizan bastante el mishi y acá en el sur michi, pero también hay localismos dentro de los hablantes de acá del sur y en donde también dicen mishi o michi y se refieren a lo mismo, o sea, no se refieren a cosas diferentes. La siguiente, por favor. Ya, los sonidos en lo que es la gramática quechua. La mayoría de las palabras quechua son graves o llanas, es decir, que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Si pronunciamos, por ejemplo, la palabra maqui, que significa mano, maqui, wawaikiraiku, cuando leemos la palabra wawaikiraiku, la mayor fuerza de voz está en la sílaba rai, ¿no? Mamai. Wawaikiraiku, que significa por tu hijo. La siguiente, wainapaj, para el joven. Llachtachakuna, los pueblitos. Warmikunapajmi, para las mujeres. Waiqinchiswan, ¿no? Con nuestros hermanos. Entonces, como nos damos cuenta, la mayor fuerza de voz siempre está en la penúltima sílaba en el quechua, la mayoría. Pero, sin embargo, también hay tildaciones en las palabras graves que vamos a ver enseguida. La siguiente, por favor. Ya, los sonidos agudos. Llevan tilde, dice, cuando la mayor fuerza de voz recae en la última sílaba, cumpliendo la función de rasgo distintivo de la expresión. En las ideas dubitativas, porque no es muy común utilizar la tildación en quechua, sin embargo, para llamar la atención o para enfatizar algunas palabras, pues se debería escribir con tildación. Por ejemplo, cancacha, quizás, tal vez habrá. Jinapascha, igualmente, ¿no? Así será. O jamuncacha, quizás mañana. No, tal vez quizás vendrá. Pacarincha, quizá mañana. Maipicha, ¿dónde será? Picha, ¿quién será? ¿No? La siguiente, por favor. Igualmente, cuando las interjecciones terminan en au, se tildan en la última sílaba. A ver. Cuando decimos atatau, qué feo. Añañau, qué bonito, qué lindo. Atacau, qué miedo, qué susto. Acacayau, qué pena, qué tristeza. Manacau, no quiero, no deseo. Alalau, qué frío. ¿No? Básicamente es cuando son interjecciones, se tildan estas terminaciones au. La siguiente, por favor. Para formar pronombres en expresiones vocativas, con el sufijo de respeto y decimos, ¿no? Taitai, Padre mío. Apuyay, Dios mío. Sunquyay, corazón mío. Kunturni, condor mío. ¿No? Esto básicamente en ceremonias hacia el pago de la tierra o en algunas presentaciones teatrales se utilizan estas terminaciones con tildación, pero en el diario hablar no siempre. Y también cuando nos referimos al afirmativo, ari, sí, eso sí se debe tildar cuando solamente nos referimos a decir sí, ari. La siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver también cuando se afirma de modo categórico, ¿no? Manaya, hinachu, ¿no? No es así. Hinaya es así. Manamá, purisunchichu, no caminaremos.
Ahora, cuando terminan en los sufijos ma, cha, ya y ri, también se tildan estos sufijos, ¿no? Kanma kanki, tú eres. Kancha kanki, tal vez tú eres, tú serás. Manaya kanchu, no hay. Hakuya risun, vayamos. Kanya kanki, tú mismo eres. Kangri, ¿y tú? La pregunta. La siguiente. Bien. Como es conocido, el quechua, las palabras quechua se han formado básicamente imitando los sonidos naturales y artificiales, y acá tenemos un grupo de palabras en quechua, su significado y cuáles son las onomatopeyas que dan origen a tales palabras. En la primera, cuando decimos chichi, que significa granizar, pues es la imitación onomatopeica al sonido del granizo, ¿no? Chich, chich. La siguiente, haspi, que es rascar, también imitando a lo que es rascar, haspi. La siguiente, pajpaca. Pajpaca es un búho andino que al momento de volar emite ese sonido, paj, 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 paj. Y por eso es que a ese animalito en quechua se denomina pajpaca. Jorqui, roncar, también del sonido del ronquido, ¿no? Cor, cor, cor. Kakui, de sobar, chacuy, chacuy, de talar árboles, chak, 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 no arrancar árboles, chak. Ajtuy, vomitar, de aj. Pajcha, de la caída del agua, paj, ¿no? Pajcha. Chasay es desinflar, ¿no? Del sonido de chas. Kasui, kasui de kas, romper la tela, ¿no? De reventar, del sonido tuj, tuj. Y chajlay igualmente del sonido del chaj, que significa cachetada o agujetear. La siguiente, por favor. Bien, las palabras quechuas se caracterizan también que a partir de una raíz se puede formar varias frases añadiendo simplemente partículas o sufijos. Por ejemplo, la palabra michi, que significa gato, si agregamos el sufijo cha, que es un diminutivo, decimos gatito, michicha, gatito. Si le agregamos a michicha la y, que es un posesivo, significa que cuando decimos michichay, estamos diciendo mi gatito. Cuando agregamos además un sufijo kuna, que es un pluralizador, entonces estamos diciendo michichay kuna, mis gatitos. Agregamos además el sufijo ya y decimos michichay kunaya, solo mis gatitos. Agregamos además otro sufijo paj, nichichay kunayapaj, nos estamos refiriendo solo para mis gatitos. Y si agregamos además el sufijo mi y decimos mi chichay kunayapajmi, solo para mis gatitos, ¿no? Como nos damos cuenta, el quechua, pues, las palabras son netamente sufijantes y prácticamente una sola palabra puede formar una oración completa. La siguiente, por favor. Los pronombres personales. A partir de una raíz quechua se puede formar varias frases añadiendo partículas o sufijos. Es lo que hemos tratado en el anterior cuadro, pero los pronombres personales son 7 en el quechua. En el castellano tenemos 6 y en el quechua son 7, pero la diferencia que son 2 nosotros, ¿no? A ver, veamos. Ñoja, ñoja significa yo. Kam significa tú. Pai significa él. Son personas gramaticales singulares. Y cuando decimos ñocanchis incluyente, ñocanchis incluyente es que está incluyendo a todos los que están presentes, por ejemplo, en un salón
salón de clases, ¿no? Ñoqanchis. Pero cuando decimos ñoqaiku, dentro del grupo del salón de clases hay grupos, entonces cuando ellos se refieren ñoqaiku, solo están excluyendo, o sea, solo están refiriéndose a ese grupo menor y están excluyendo a los demás, ¿no? Esa es la diferencia en el quechua. Ñoqanchis, que incluye a todos, y ñoqaiku, que excluye a los demás, se los refieren. Ahora, cancuna, ustedes, no hay problema. Paicuna, igualmente no hay problema. Entonces, esa es la diferencia frente al castellano, ¿no? Que tenemos dos palabras nosotros, incluyente y excluyente. La siguiente, por favor. Bien, aquí dice pronombres personales del quechua. El pronombre en las verbales quechuas va unido o incluido en el verbo. A ver, tenemos acá un verbo puri, que significa caminar. Cuando conjugamos el verbo, decimos purini, yo camino. No estamos diciendo ñoqa purini. Claro, sería redundante decir ñoqa purini. Simplemente con pronunciar purini ya estamos diciendo que yo camino. Igual la segunda persona, ¿no? Purinki, tú caminas. Purin, él o ella camina. Purinchis, nosotros caminamos, incluye al oyente. Puriku, nosotros caminamos, excluye al oyente. Purinkichis, ustedes caminan. Purinku, ellos o ellas caminan. Entonces, como nos hemos dado cuenta, no es necesario colocar los pronombres para conjugar un verbo en quechua. Se sobreentiende prácticamente. La siguiente, por favor. Los verbos son invariables, es decir, a diferencia del español o el inglés, en el quechua no existen verbos irregulares. Las raíces verbales quechuas pues se mantienen intactas durante toda la conjugación de pronombres o el tiempo, igual que en el japonés. Bueno, aquí en la conjugación del verbo ser, que en quechua es kai, decimos kani, yo soy. Kanki, tú eres. Kan, él o ella es. Kanchis, nosotros somos. Kaiku, nosotros somos también. Kankichis, ustedes son. Y kanku, ellos o ellas son. La siguiente, por favor. Bien, prácticamente estamos terminando nuestra exposición y aquí tenemos un cuadrito que puede ayudar a distinguir los diferentes tiempos verbales, es decir, los tres tiempos: presente, pasado y futuro. En este cuadrito hemos colocado los pronombres personales, ñoqa, jampai, ñojanchis, ñojaiku, pancuna, paicuna, y aquí están representados los tres tiempos en kunanpacha, que es presente, kunan, hoy; Kainapacha, que es ayer o es pasado; y Kayapacha, que es mañana, que es futuro, ¿no? Entonces, cuando conjugamos un verbo, por ejemplo, a ver, rimai significa hablar, el verbo rimai. Y acá estamos considerando la raíz del verbo rimai, que es hablar en los tres tiempos, verbales, ¿no? Se mantiene en los tres tiempos constante. A ver, conjuguemos el verbo presente, en tiempo presente, que digo. Rimani, rimanki, riman, rimanchis, rimaiku, rimankichis y rimanku. En el pasado, simplemente mantenemos la raíz del verbo y agregamos la RQA a los siete pronombres, y además agregamos las terminaciones, igual que en el presente, las terminaciones ni, inki, ene, inchis, iku, inkichis y nq. Entonces pronunciamos rimarcani, rimarcanki, rimarcan, rimarcanchis, rimarcaiku, rimarcanquichis, rimarcancu, ¿no? Eso para referirnos en tiempo pasado, lo que es hablar. Y en tiempo futuro
también hemos agregado las terminaciones que son una constante para todos los verbos. Agregando estas terminaciones, pues estamos conjugando el verbo en tiempo pasado, en tiempo futuro. A ver, rimasaj, hablaré, ¿no? Rimanki, rimanka, rimasunchis, rimasajku, rimankichis y rimankaku. Entonces, como he dicho, indicado, cualquier verbo del quechua se puede reemplazar manteniendo la raíz y colocando las terminaciones, pues tenemos la conjugación completa en los 3 tiempos verbales, la conjugación de verbos. La siguiente ya prácticamente para terminar, por favor, es un simple ejemplo pequeño también. La siguiente, por favor. Ya, algunos ejemplos como muestra. Aquí, palay, volar. Palay. Palani, yo vuelo. Palarani, yo volé. Aquí, palarcani, rani, ahí está, falta la G, sin palarcani, la Q que diga, pero igual es válido. O sea, no es que estamos obviando la terminación en pasado, el cuadro que les mostré. Sin embargo, es también válido. Palarani, yo volé. Palasaj, yo volaré. En mascay, verbo mascay, que significa buscar, también mascani, yo busco. Mascarani, yo busqué. Y mascasaj, yo buscaré. Bien, esto fue prácticamente la presentación que me tocó exponer en representación del grupo de compañeros que hemos hecho este pequeño taller. Ojalá que sirva para las personas que quieren conocer básicamente la gramática y a la chajala quechua. Les pueda servir como un material de apoyo para conocer las características del manejo del idioma quechua, ¿no? No sin antes también manifestar de que nuestra lengua, como dijo mi compañero en su introducción, está en peligro. Más adelante seguramente vamos a tener, bueno, estamos hablando de años, ¿no? Algunos problemas con las siguientes generaciones. Yo provengo de un pueblo llamado Ichuña, en donde yo fui monolingüe quechua. Sin embargo, yo siempre paro visitando mi pueblo y la generación de esta temporada, pues prácticamente los niños ya no hablan el quechua, sino como primera lengua tienen el castellano. Sin embargo, el Estado está promoviendo la educación intercultural bilingüe con el propósito de que no se pierdan las lenguas. Sin embargo, hay un problema muy latente en que los profesores que enseñan en esos colegios, pues lamentablemente no están bien formados en lo que es el manejo de la gramática quechua. Por lo tanto, el Estado supone que un pueblo, sus hijos o los hijos de esta temporada aún hablan quechua y son monolingües, y lo que es falso, ¿no? Los padres sí son monolingües, pero los hijos ya no lo son. Por lo tanto, ahí hay un problema muy fuerte y es quizás chocante, porque yo me he enfrentado, o bueno, he observado el manejo de la enseñanza en una sección en donde los niños, el profesor quizás con buena intención o cumpliendo con lo que está programado en la enseñanza, pues trata de imponer la enseñanza del quechua, suponiendo que son monolingües. Sin embargo, ellos ya han tenido el primer contacto con castellano y no son quechas, y por lo tanto se está creando un problema interno en los niños que se ven forzados
aprender el idioma quechua prácticamente lo contrario que fue en épocas anteriores, ¿no? Cuando a nosotros sí igualmente nos forzaban a aprender el castellano y ahora está ocurriendo al revés, porque los niños ya han tenido contacto primeramente con el castellano y se les está obligando a aprender el quechua. Entonces, creo que el Estado debe replantear y evaluar bien caso por caso de repente y hacer programas más acordes con la realidad. Y eso es una recomendación que nosotros podemos aportar en representación del grupo y en aras de que se pueda contribuir en algo en la preservación de nuestro idioma nativo. Muchas gracias.